Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Feliz domingo. Les invito a que juntos meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridos amigos, hemos escuchado en la palabra de Dios lo referente al matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio. Yo creo que no hay página del Evangelio tan actual como esta, no solo por las situaciones que atraviesa la familia, los diferentes ataques a la institución familiar que representa en nuestra sociedad del día de hoy, matrimonios del mismo sexo, adopción de hijos de estas parejas, divorcios, etc. Sino también porque el día de hoy ha iniciado en Roma el Sínodo de los Obispos, es decir, trabajos que a lo largo de un año han hecho. Los obispos se reúnen precisamente para ir sacando conclusiones a la luz de la fe, qué es lo que quiere Dios respecto a la familia. Estoy consciente de que la palabra de Dios es inagotable. Más aún, releyendo este texto me doy cuenta de que aquellas personas le preguntan a Jesús para ponerlo a prueba. Y una vez que Jesús les da una respuesta, el evangelista no dice si es satisfactoria o no, los discípulos en casa le vuelven a preguntar a Jesús. Es decir, era tanto precisamente el debate acerca de este tema que Jesús vuelve a aclarar, vuelve a decir las cosas. Por eso precisamente estoy consciente que no podemos agotarlo. Yo quisiera fijarme más bien en el aspecto positivo de la palabra. Quisiera fijarme precisamente en el aspecto que Jesús cita, el principio, porque puede ayudarnos para nosotros entender mejor. Primero, yo creo que Jesús no ignora lo difícil de que es la relación en una pareja. Jesús no ignora el clima insoportable al que llegan ciertos matrimonios, el sufrimiento al que se ven sometidos los hijos, sobre todo cuando parecen bolitas de ping-pong para allá y para acá, en el vaivén, en el toma y daca de los padres. Jesús no ignora las aberraciones de todo tipo. Jesús no ignora precisamente que el corazón humano es duro. Lo que Jesús quiere es que nosotros veamos cuál es el plan de Dios respecto al matrimonio. Aquellos hombres le preguntaron para ponerlo a prueba, no con la intención de saber, no con la intención de aclararle. Los discípulos le preguntan. Yo creo que hoy tenemos que decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si tú no ignoras lo que sufren las parejas, si tú no ignoras esto o aquello que atenta contra la vida familiar, ¿qué es precisamente tu voluntad? Lo primero que podríamos rescatar precisamente es que Jesús nos hace ver la dureza del corazón, las leyes humanas injustas. Esa cláusula que se le había añadido a la ley, ¿verdad? Y que Jesús hace referencia, ha sido por la dureza del corazón. Son las cláusulas que a lo largo del tiempo las cortes de justicia de las naciones, ¿verdad?, le van añadiendo a lo que es lo más sagrado, la institución familiar.
sin medir las consecuencias lógicas que de ellas se desprenden, solamente pensando quizá en alguna presión minoritaria, hacen una nueva ley. Pero Jesús no nos invita a entrar en polémica. Jesús nos invita a ver cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiso en un principio. Y así acudimos a recordar primero que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre no es como un objeto. El hombre no es un objeto que hoy me sirve y mañana no me sirve. La mujer en ese sentido de igual dignidad no es un objeto que hoy está bien y mañana no está bien. Lo que Jesús quiere, primero, es que recordemos que el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en un complemento perfecto que Él ha hecho. Él ha visto la soledad del hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él dice, ¿verdad?, que hará a alguien semejante, y esa es la mujer, precisamente. Alguien que ha hecho, ¿verdad?, hombre y mujer de la misma dignidad, con la misma imagen y semejanza del Creador. Eso es lo primero que Jesús nos invita a ver. El hombre no es un objeto. Es decir, que aunque pase el tiempo, que estemos en una época donde las relaciones no son estables, son pasajeras, no son duraderas, Jesús nos invita, vayan al principio, vayan a cómo creó Dios las cosas. Las cosas son buenas como Dios las ha creado. Las cosas permanecen buenas y permanecen y tienen la bondad de Dios. Si han sido desviadas por la dureza del corazón del hombre, ya no es bueno. Y entonces, ¿verdad?, Jesús nos invita a ir a ver más allá. Otro aspecto que me parece fundamental, precisamente para que nosotros entendamos mejor ese texto, son las palabras que cita Jesús. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Fíjense, pensar que Dios une una cosa, ¿verdad?, no solamente es decir, bueno, en un matrimonio tengo la bendición de Dios. Bueno, claro que sí, desde luego que sí. Lo que Dios une, diría yo, no lo deja, no lo abandona. ¿Cuántas parejas se casan seguramente enamoradas? ¿Cuántas parejas están precisamente los primeros días derramando miel? ¿Cuántas parejas, sin duda alguna, hacen todo lo posible porque la persona esté bien? Muchísimas, seguramente todas, ¿verdad? Pero lo que Dios ha unido no lo abandona. Es decir, Dios reclama su espacio, Dios tiene su espacio dentro precisamente de lo que es la vida familiar. Y el espacio que Dios tiene es un espacio que nosotros debemos aprender a dárselo. Yo creo que cuando hay problemas familiares tendríamos que ser conscientes de esto. Antes de decir, ya no sirve esta relación, se acabó. Antes de decir, ya no más. Tendríamos que decir, ¿dónde está el lugar de Dios en nuestra familia? Tendríamos que ser conscientes cuando hemos orado juntos como esposos, cuando hemos platicado de Dios, cuando hemos enseñado juntos como padre y madre precisamente la vida que Dios nos da, la vida que Dios nos regala y que nos ofrece. Cuando hemos sido conscientes de que Dios hace precisamente su presencia entre nosotros. Cuando hemos sido conscientes de que Dios, esa presencia, no nos ha dejado. Es decir, Dios no ha creado el mundo y dijo después, a ver qué hace. Y es exactamente lo mismo en cuanto al matrimonio. No los ha unido y después dijo, a ver qué hace. No. Dios asegura su compañía y su presencia precisamente en la vida matrimonial. Desde luego que no es fácil pensar, ¿verdad?, en los matrimonios que han sufrido de alguna u otra forma la separación. No es fácil pensar y decir la causa es esta, la causa es aquella, el remedio es este, el remedio es aquello. Cada pareja, sin duda alguna, es diferente en todo sentido. Cada pareja, en todo sentido, construye su propia historia. Pero sí tenemos que ser conscientes. Dios, que nos ha creado, varón y mujer, ha pensado en esa comunidad. Y las relaciones de pareja, muchas en el fondo, fracasan precisamente por falta de un proyecto común. Es decir, han llegado al matrimonio por diversas circunstancias, no en las mejores circunstancias. Han tomado una decisión sin pensar que el matrimonio es una vocación, que es un camino que me lleva a la santificación. No es jamás un yugo, no es jamás algo que me haga sufrir, sino es una vocación, es decir, es el camino por el cual yo me puedo santificar y puedo santificar a mi esposa y puedo santificar a mi esposo. Y más allá de mi proyecto personal, más allá del proyecto personal de mi pareja, debe anteponerse nuestro proyecto. Debemos saber cuál es nuestro proyecto, guiados por Dios. Dios que nos ha unido, Dios que ha querido que nos unamos, Dios que ha bendecido precisamente así la unión. Entonces, más que un tema de decir, ¿puede entonces acabarse el matrimonio o no puede acabarse? Cristo nos invita a que nosotros veamos el sentido original.
Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, con capacidad, inteligencia y voluntad. Creo yo también, entonces, a la luz de esto, que falta mucho en la educación. Cuando nosotros decimos que los sacramentos necesitan preparación, es precisamente una necesidad y no una preparación solamente de unas pláticas. De por sí, pide 5 pláticas para las personas que van a casarse, un retiro, lo que sea, ¿verdad? Una mañana, un fin de semana, etcétera. Y sabemos que no es suficiente. Y las personas andan buscando donde no me pidan pláticas, donde no tenga yo, ¿verdad?, que perder ese tiempo, porque es tiempo que yo no tengo, tengo mi trabajo, tengo esto, tengo aquello. No nos hace falta, ¿verdad?, sino precisamente más preparación. Y la preparación, desde luego, no es solamente las cosas para la fiesta. La preparación no es solamente me voy a casar, entonces debo preparar un salón, la comida, etc. La preparación va precisamente desde antes, va en los valores familiares. La preparación, ¿verdad?, no es solamente decir tengo un sentimiento hermoso que yo creo es amor y ya. Quizá también, ¿verdad?, influenciados por películas, vemos como el amor para muchas personas es solamente una miradita, una cerrada de ojos, una mirada coqueta, después, seguidamente, ¿verdad?, unos besos apasionados y finalmente una noche de pasión. Y eso es el amor, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos o reducimos a que el amor es simplemente eso, quizá en menos de 2 años termine una relación así. Precisamente por eso Jesús quiere que vayamos a revisar la dignidad de la persona, a recordar que lo que Él ha unido no podemos separarlo, a decirnos que Él nos ha creado y nos ha creado para la felicidad. Y por lo tanto, el matrimonio, en ese sentido, es un camino de felicidad, es un camino muy particular. No es un camino que nos lleva precisamente por la pasión, no es un camino que nos lleva precisamente a llevar solamente la satisfacción de lo carnal, no. Es un camino que nos lleva también a la santificación, a la santidad. Y por eso Jesús quiere que tomemos conciencia de sus palabras. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y lo que Dios ha unido, Él lo acompaña. Pidamos en este domingo, hermanos y hermanas, para que comprendamos las palabras del Señor. Fíjense, el evangelio de este día termina diciéndonos que Jesús pone a un niño de ejemplo, los abraza, los bendice, y alguien podrá preguntarse, ¿y qué tiene que ver el matrimonio con los niños? ¿Qué tiene que ver que Jesús está hablando de la indisolubilidad del matrimonio y luego que haya unos niños? Yo creo que nosotros podemos también darle algo de significado si decimos, la doctrina de Jesús no es para arrancarla. Yo estoy convencido que muchas personas quisieran que esta página del Evangelio se arrancara, se arrojara lejos, no se tuviera más. Alguna ocasión alguien me decía, Padre, ¿quieres saber por qué tienen mucho éxito las iglesias, así llamadas iglesias o comunidades denominadas cristianas? ¿Quieres saber cuál es una de las causas? Desde luego que yo entiendo que una de las causas, no la principal. Una de las causas es que a usted no le van a hablar de matrimonio ni de indisolubilidad. Usted está casado 3 o 4 veces, no importa, Dios así lo ama. Y claro, así lo reciben. Y como en la iglesia le dicen, usted no puede comulgar, se siente rechazado, siente que no lo entiende el Padre, ¿verdad? Y entonces como la iglesia no me entiende, entonces me voy. Fíjense, cuando reclamamos a la Santa Madre Iglesia y lo hacemos, ¿por qué la Iglesia no deja que yo me divorcie? Quizá el tercero es el vencido, ¿por qué me tiene que estar unido por este yugo, etcétera? Más que reclamarle a la Iglesia, yo creo que debíamos reclamarle al mismo Dios, decirle, Señor, ¿por qué hiciste eso? Y en tu último caso, el reclamo a la Iglesia tendría que ser, ¿por qué permaneces fiel a este mandamiento de Dios? ¿Por qué no arrancas esa página del Evangelio y la tiras? ¿Por qué tú sigues siendo y proclamando lo que Dios dijo desde el principio? Así que para nosotros es una invitación a que cuidemos la institución del matrimonio, a que cuidemos precisamente la preparación para el matrimonio, ¿verdad? Si alguien quiere prepararse para el matrimonio, estoy convencido que desde la juventud, en oración, pedirle a Dios que nos regale, que les regale una pareja, el hombre, la mujer adecuados para su felicidad y sobre todo para su santificación. Así, quien al término de este evangelio, cuando Jesús pone a los niños, por ejemplo, ¿verdad?, como ejemplo, nos recuerda que estas enseñanzas tiene uno que recibirlas con amor, tiene uno que recibirlas con la disposición de un niño, con la confianza de un niño, sabiendo que no es un yugo, sino es una invitación precisamente a cuidar la dignidad de la persona, a cuidar el proyecto de Dios y a realizar en nosotros su proyecto de amor y de santificación. Sigan teniendo buen domingo. Que ninguna familia comienza en cualquier de repente.
que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar